acompañando con el afecto al pueblo chileno, ¿no? Porque no está pasando un buen momento. Y no por las elecciones ni por la reunión de la Convención Constituyente, por supuesto, al contrario. Elecciones limpias como las que han ocurrido el domingo pasado y en mayo la constitución de la Convención Constituyente son dos hechos obviamente auspiciosos, pero lo que a mí no me gusta evidentemente, y ustedes también veo que están muy al tanto, es el contexto en que está Chile. Y de alguna manera, esa convulsión social que aceleró los tiempos y produjo todo esto, es decir, las rebeliones masivas del año 2019 son las que desembocaron en esta inusitada elección donde los partidos tradicionales fueron completamente desbordados y dejados de lado, ¿no? Así es. Bueno, convengamos también que de Frei hijo, primero de Patricio Aylwin, después de Ricardo Lagos, y en el primer gobierno de Bachelet, ahí se terminó la verdadera concertación. Me parece que de alguna manera empezó allí el desentendimiento de los partidos que sostenían el proceso chileno, que no había decidido cortar con todo vestigio pinochetista que estaba reflejado en la Constitución de 1980, que es la que ahora se va a cambiar. Así es. Pero también acá hay un dato, Sandra, que hay que tener en cuenta, que la Constitución pinochetista había sido reformada muchísimas veces por vía de enmienda. Si mal no recuerdo, tuvo como 50 enmiendas. O sea que cuando Bachelet, en su segundo mandato, larga el globo de ensayo de una nueva constitución, en realidad los vestigios pinochetistas de la constitución eran escasos, ¿no? Prácticamente no quedaba nada la constitución pinochetista, pero como consigna política causaba buen efecto. Lo que nadie se imaginaba era que mientras, como en varios países de la región, las dirigencias estaban en su tupper, en su nube, el fermento popular iba por otro lado. Y una chispa enciende el fuego a la pradera, la chispa por el aumento del precio del boleto del metro, ¿no? Y generó todo este proceso en el cual esos partidos que eran como una especie de colchón de amortiguador entre el viejo régimen y lo que se vendría, desapareció. Y termina el electorado polarizándose en dos personas que dentro de Chile tienen su prestigio, pero también sus detractores, ¿no? Claro. Además, tanto Boric como Katz no son tipos improvisados de la política. Ellos vienen de partidos tradicionales de derecha o de izquierda y sobre todo Katz ocupó cargos públicos. En el caso de Boric es más digamos, más romántico, porque la figura de Boric emerge cuando aquella, creo que fue por el 2011, esa revuelta estudiantil que protagonizó Camila Vallejos,
Boric le gana las elecciones de la Federación de Estudiantes Chilenos y ahí es como emerge como dirigente social. Y tuvo un protagonismo muy importante en las del 2019 y es uno de los que habilita la reforma a la Constitución. O sea que es un entramado bastante complejo, pero el contexto social y económico de Chile es preocupante, y con el tema de que a la par tiene reunida la Convención Constituyente, mientras en el sur siguen habiendo sucesos lamentables de enfrentamiento entre sectores mapuches radicalizados y el gobierno de Piñera, que está en un nivel de desaprobación Sí, tremendo, ¿no? sí, sí, sí. Doctor, Marcelo Sí, Blanco señor. le habla, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, le va? Marcelo, sí. Usted sabe mejor que yo, por supuesto, que No vaya a creer, no vaya a creer. que desde el retorno de la democracia, Chile siempre se ha convertido en presidente aquel que ha obtenido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, ¿verdad? Y esta fragmentación de votos en esta primera vuelta, ¿usted cree que hace más difícil predecir los resultados en diciembre o el apoyo del oficialismo va a hacer que se incline la balanza? Sí, es realmente el resultado imprevisible, ¿no? Porque este señor Kast, este abogado Kast, es una expresión típica de esa especie de antisistema dentro del humano, que es la que usufructó Trump en Estados Unidos y actualmente Bolsonaro en Brasil. Es antisistema dentro del sistema. ¿Por qué digo así? Porque como señalé recién, Castro no es un tipo improvisado, lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro no era un tipo que llegó a la política descolgado con un paracaídas. Fue largos años diputado federal. Entonces, tienen ese lenguaje que aparece como antisistema, y aprovechan, consciente o inconscientemente, aprovechan esta coyuntura de desconcierto de la población. De alguna manera es lo que ha pasado con el fenómeno Milei acá en el AMBA. No Sí. quiero decir en la Argentina, en el AMBA. Entonces son tiros de taba, uno nunca sabe qué puede saber. Y si, obviamente que cierta lógica diría, por ejemplo, que Sichel, que era el candidato de Piñera, que no hizo una muy buena elección, París y otro que candidato a la derecha, digan, bueno muchachos, votemos por este. Pero yo no sé qué es más en Chile, que gane Castro o que gane Boric, porque al fin y al cabo a Boric le podrán hacer una serie de objeciones, algunas quizás razonables respecto de sus vaivenes ideológicos, porque hay gente que lo asimila a una mala versión de Pablo Iglesias, el de Podemos de España. Claro. Es decir, como que es un tipo de una izquierda claudicante. Si la izquierda dura de Chile lo considera un claudicante, pero así dentro de todo es más previsible de otro que anda planteando retirarse de Naciones Unidas y decir las cosas que decía Trump, por ejemplo, en su momento. De todas maneras, la experiencia histórica demuestra lo siguiente, ¿no? Que cuando estos bocones, sean de izquierda o de derecha, llegan arriba, llegan a su objetivo en este caso, la presidencia de la nación, y se tienen que adecuar a los hechos, ¿no? Se tienen que adecuar a los hechos. Gustavo, a mí me gustaría mucho que usted
nos diga qué piensa en torno a esa ciudadanía chilena que en algún punto pelea por sus derechos desde la izquierda y que después vota por la derecha. ¿Cómo se interpreta este accionar? ¿Es una desilusión? ¿Es una desilusión contra la política? ¿Es una inclinación a la derecha, una nueva derecha, ultraderecha en realidad? Yo no sé si llamarle ultraderecha. Yo soy muy cuidadoso con la adjetivación porque yo no sé qué es ultraderecha en estos tiempos y qué es ultraizquierda en estos tiempos. Ajá. O sea, este tipo Kast, podríamos decir que es un ultraconservador en todo caso. Ajá. Bien. Yo no puedo decir que Boric sea de ultra izquierda. No sé si hay alguien de ultra izquierda en Chile. No sé si hay alguien de ultra izquierda en el mundo. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque, en definitiva, estos personajes llegan porque, como usted muy bien señalaba, hay una desilusión generalizada de la población. En Estados Unidos o en algún país europeo, a ningún votante identificado con la izquierda se le caería la cara de vergüenza por votarlo a Trump. Es gente que tiene un voto menos ideologizado, más racional, por decir así. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja después en las coaliciones de gobierno que son tan patentes en los casos de los regímenes parlamentarios europeos. La mayor parte del gobierno de la CDU de Angela Merkel fue con el acompañamiento de su histórico adversario que fue el Partido Socialdemócrata. Hasta que llega un punto en que empieza a diluirse la personalidad del Partido Socialdemócrata y alguien pega el grito ahí adentro y dice, che muchachos, basta. Y así fueron las elecciones donde ganó el Partido Socialdemócrata. Acá no tenemos todavía muy arraigada esa cultura de aceptar como natural el vaivén, más en estos tiempos líquidos, ¿no? Que los electorados van de un lado y van al otro dando quimbazos, ¿no? No me parece que sea extraño que en el caso chileno y la gente se esté comportando así. En la Argentina ha pasado lo mismo. Y en Chile lo vemos claramente con lo que ocurrió en las elecciones para convencionales constituyentes, como que tuvieron que abrir el juego, que es lo que usted decía, para que entren representantes de minorías, para que entren mujeres en par conditio y cosas así. Pero así todo, y lo de la Asamblea Constituyente es toda una incertidumbre que hay en Chile, según yo percibo. ¿Por qué? Precisamente porque no hay una representación de centro y de derecha que actúe dentro de la Convención Constituyente como equilibrante. Ajá. ¿Y esto por qué se dio? Porque los que se animaron a presentarse como candidatos independientes, que son 47, 48, que hasta ahora se van manteniendo como si fueran un bloque, que hay de todo, ¿no? Hay en ese grupo hay de todo, de todas las profesiones y visiones de la vida. Pero son todos, digamos que el perfil general de la Convención Constituyente es más bien de centro izquierda, porque eran los votantes de la concertación que se cansaron de la concertación, y cuando se da la oportunidad de cambiar la Constitución a fondo, salen de manera independiente, pero con un pensamiento centro-izquierda. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, perfectamente. Y además coincido, por eso es como una contradicción tan grande que personalmente me cuesta entender, ¿no? Me cuesta entender el movimiento del electorado, digamos, ¿no?
y posiblemente lo comparta. Yo lo veo más razonable, si no me cuesta entenderlo. Al contrario, me parece hasta lógico que en el caso chileno se note de esta manera. Ahora, salvando distancia, lo que ocurrió en la elección de Pedro Castillo en Perú ha sido bastante parecido, ¿no? Sí. Sí, estamos de acuerdo. O sea, que hay en el fondo una desilusión, un desgano, y la gente que directamente no va a votar. Exacto, como en el caso de Chile también. Claro. Y en el caso de la Argentina, ¿no? Porque también nos pasó en estas elecciones. Se vio mucha gente que no quiso ir a votar. Y Gustavo, haciendo una gran generalidad, yo sé que usted está en contra y lo entiendo y comparto, pero ¿usted cree que de alguna manera estamos caminando al bipartidismo, como por ejemplo Estados Unidos, que hay dos fuerzas, una de derecha, una más bien de centro derecha, otra de centro izquierda? No, yo hago esta, no sé si distinción o salvedad, Sandra. Sí. Cuando uno empieza a analizar fino en la composición política del electorado norteamericano, en Estados Unidos hay un montón de partidos que son partidos mínimos, que juegan sus cartas en función de sus apoyos a uno o al otro gran partido. O sea que en definitiva también el Partido Demócrata y el Partido Republicano son grandes colectoras de opinión política popular. Bipartidismo en la Argentina se puede dar tranquilamente, de hecho se está dando, que no es un bipartidismo esto que vivimos en conjunto por el cambio por un lado y por el otro el frente de todos. Dentro del frente de todos hay un montón de líneas que no son necesariamente peronistas, y dentro de Juntos por Cambio también se da eso. Ahora, yo ruego al cielo que las dirigencias de ambos grandes conglomerados tengan la lucidez suficiente como para dirimir sus posturas y internamente proponer un proyecto político claro para que la ciudadanía decida por cuál opta. Pero quienes votan por Juntos por el Cambio saben que dentro de Juntos por el Cambio está el partido de Macri, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y algún otro que se vaya sumando. Y veamos lo que pasa, Gustavo, en nuestra provincia. Que en un acto de arrojo Sí, me parece que estamos viviendo una época en que esa es la tendencia. No tanto que la confianza a grandes partidos, sino a grandes conglomerados políticos que tienen más o menos un perfil o de centro o centro izquierda o de centro derecha. Acá yo no creo que haya nadie que sea de ultraderecha, ni Milei me parece de ultraderecha. Es decir, Milei es hasta ahora, para mí, es un anarquista, es eso, es un anarquista. Sí, bueno, por denominarlo de manera elegante, digamos. No, yo tampoco lo voy a calificar o descalificar mucho menos, es un anarquista, un anarco libertario de los que tantos hubo en la historia política de Occidente, ¿no? Como así también hubo un anarquista más de izquierda, como ocurrió en Europa, ¿no? Que tantos desastres han hecho. Y sí, parece que vamos improvisando de acuerdo al aprendizaje, ¿no? Al error y aprendizaje. Ese es el punto. En una construcción dinámica. Claro.